mencionar el contexto, ¿no? de la breve reunión que vamos a tener hoy día. Si bien el área de salud no es un área en la que yo me desenvuelvo mucho, aunque tengo una especialización en entomología médica, entonces por lo menos entiendo la parte de vectores y todo eso, y no es tanto el área que yo tengo de especialización en el área de la carrera, pero sí en lo que tengo experiencia es como investigador y cómo desarrollar o fortalecer líneas de investigación, o por lo menos, ¿no? Madurar cuáles deberían ser los caminos para definir líneas estratégicas de investigación. Entonces, de lo que yo un poco quiero hablarles hoy día es desde una parte, una perspectiva, desde lo que es la bibliometría, para que eso pueda apoyarles a definir mejor sus líneas de investigación. En ese sentido, entonces, voy a compartir mi pantalla para tener una pequeña presentación. Voy a apagar también el monitor, así la señal va a estar mejor. ¿Me puede colocar como coauspiciador, me parece, para que pueda compartir mi pantalla? Ya. Bueno, me indican si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, ya. Está en modo presentación, ¿verdad? No. Ya. A ver, un momentito. Ya, si no, vamos a usar en esa modalidad para que pueda iniciar entonces la reunión. Y por favor, en cualquier momento, siéntanse con toda la libertad de interrumpir, de consultar, de sugerir, porque la idea es que yo pueda plantearles algunas sugerencias, pero principalmente ustedes que son los especialistas en esta carrera puedan también, ¿no?, desarrollar mejor lo que espero compartir con ustedes. Entonces, ¿por qué una perspectiva bibliométrica para líneas de investigación para la carrera de tecnología? Entonces, voy a comenzar un poquito hablando, por ejemplo, de lo que es un análisis bibliométrico. Y pongo como ejemplo este artículo que titula Un análisis bibliométrico de la producción científica en el ámbito de la ortodoncia lingual. Si me preguntan a mí qué es la ortodoncia lingual, tal vez no pueda contestar con la pericia que ustedes tienen, pero sí les puedo decir lo que es un análisis bibliométrico. Y para eso entonces vamos a abrir esta publicación. A ver si funciona nuestro... Ya, un instante, por favor. El link no está funcionando del artículo. Ya, he abierto aquí el artículo. No sé si lo pueden ver, por favor. Sí, doctor, se ve. Ya, entonces, ¿en qué consiste un análisis bibliométrico? Básicamente, vamos a abrir rápidamente este artículo, que es un análisis bibliométrico de esa técnica. Entonces, como dice la metodología, aquí en materiales y métodos, es la búsqueda de varias bases de datos que tienen publicaciones científicas. En este caso, dos de ellas, que es Scopus, aquí, y el SCI, que es el índice de citación científica de Web of Science, que es otra base de datos que tiene varias publicaciones científicas. Entonces, en estas bases de datos se colocan palabras clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ortodoncia, bracket, varias palabras clave, y con ello se va buscando en distintas categorías de estas bases de datos que tienen varios artículos indexados. En realidad, estas son dos de las principales bases de datos de artículos científicos del mundo.
Entonces se puede buscar según estas palabras estén en los títulos o en los abstracts o dentro del documento como un todo. Entonces la metodología es eso y más o menos, ¿no? Se tiene una cantidad después de artículos que uno las puede clasificar por año y todo. Entonces en este caso, ¿no? De este artículo han hecho la evaluación y han encontrado, ¿no? Muchos artículos en los que ya se puede ver, por ejemplo, quiénes son los autores. Aquí voy a marcar un poquito en la tabla 1, por ejemplo, más productivos en relación a esa temática en esas bases de datos, el SSI y el Scopus, ¿no? ¿Cuántos artículos tienen estos autores que salen como los más productivos en esa temática? Entonces también se puede evaluar, ¿no? ¿Cuáles son las interacciones entre esos autores? Por ejemplo, vemos que este autor Wickman, en esta temática que es el tema de esta revisión, que es todo lo que es ortodoncia lingual, ¿no? Es uno de los más prolíficos. Y cómo estos otros autores pueden o no ser coautores. Entonces nos permite entender un poquito, ¿no? Quiénes son los más prolíficos en la producción de artículos científicos en esa temática y cómo están trabajando de forma separada o grupos, ¿no? Vemos dos grupos de investigadores en la parte superior y vemos otros grupos más pequeños de investigadores, ¿no? Entonces también se puede tener otros datos. Por ejemplo, de esas bases, de esos análisis de bibliometría, se puede saber cuáles son las instituciones que más están produciendo en esa temática, de qué países, cuántos artículos ellos tienen, cuántas citaciones tienen esos artículos. Entonces, todo eso nos va indicando, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver las redes de trabajo entre las instituciones que son las instituciones donde los autores de esos artículos, que son los más citados, trabajan. Entonces podemos ver, ¿no? Que, por ejemplo, el Hospital de Münster es un nodo muy importante en un grupo de trabajo, hay uno de la Universidad de Génova. Entonces es muy útil este tipo de análisis. Y también podemos ver, ¿no? Las redes de cooperación incluso entre países, ¿no? Por ejemplo, en esa temática, Alemania parece que está llevando la delantera en relación a Estados Unidos. Y así, podemos tener, ¿no? También las revistas donde se han publicado. Entonces, eso es un análisis bibliométrico, una búsqueda extensiva en bases de datos de artículos científicos mediante palabras clave que nos permiten ver los autores, los países, las instituciones, se puede ver años, hay muchos datos que se pueden obtener. Entonces, para un poco fortalecer cuáles pueden ser algunas sugerencias de apoyo a lo que son las líneas de investigación en la carrera de tecnología dental, hemos hecho un pequeño ejercicio muy preliminar, pero justamente intentando hacer un ensayo de enlace bibliométrico con dos temáticas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, en una de estas bases de datos que es el SSI, es el Web of Science, hemos utilizado una combinación de tres palabras en inglés. Tecnología dental de laboratorio, ¿no? Digamos que sean las tres palabras. Arriba ustedes pueden ver cuántos artículos hemos encontrado que tengan esas tres palabras en todos los campos, es decir, en el campo del título, en el campo del abstract, en el campo de todo el contenido de los artículos. Y solo para hacer un poco una comparación, hemos puesto las mismas palabras en español, tecnología de laboratorio dental, y hemos encontrado 29 artículos que tienen esas tres palabras en el contenido de las revistas en esa combinación de palabras. Entonces estamos viendo de entrada, ¿no? Que publicar en español en esta temática prácticamente va a hacer que los trabajos sean invisibles, porque hay muy pocos. En cambio, en inglés, miren, hemos encontrado más de casi 16,000 artículos que tienen que ver con esta temática de la tecnología de laboratorio o tecnologías en el área dental. Entonces, ¿cuáles son las categorías que hemos encontrado que agrupan esas tres palabras, ¿no? 2,000 artículos en el área de medicina oral y cirugía dental, 1,300 artículos en el área de biología molecular y bioquímica, la misma cantidad en ciencias multidisciplinarias, en biología celular, en biomateriales y ciencia de materiales, en ingeniería biomédica 800 artículos, en oncología 860. Entonces, no, aquí por lo menos tenemos unas 15 o 20 categorías y los números nos dicen más o menos la cantidad de artículos de esos 15,000, combinando las tres palabras, que están en esas categorías. Entonces, un poquito vamos a entender eso. Si vemos de esas categorías, de esos 15,000 artículos,
¿Cuáles son los más relevantes? Aquí están, por ejemplo, los 4 artículos más relevantes dentro de esa combinación de los 15,000, ¿no? Uno es este artículo que titula Tecnologías digitales en laboratorio dental, del 2001. Otro artículo que es el segundo más relevante es Tecnología de laboratorio dental y educación en China, ¿no? Es la situación, corriente y cambios. El tercer artículo es estudios microbiológicos de áreas de riesgo seleccionadas en laboratorios de tecnología dental. Y así, ¿no? Podemos ver esos 15,000, pero nunca acabaríamos, pero estamos viendo los 4 principales desde la perspectiva de la relevancia. Pero de esos 15,000 podemos ver por otro enfoque, que ya no la relevancia, sino el número de citas. Por ejemplo, en esa combinación de eh, tecnología de laboratorio dental, el más citado hasta ahora, por lo menos en esta base de datos de artículos mundiales, es el artículo que titula el COVID-19, ¿no? Cambios emergentes y futuros para medicina oral y dental. El segundo es el futuro de los accesorios dentales es digital, el título. El tercero, odontología dental, una visión de recientes desarrollos en CAD-CAM. CAD-CAM es tecnologías de diseño y manufactura por computadora. Entonces, ¿no? Estamos viendo un poco algunas tendencias de estos análisis bibliométricos utilizando esa combinación de las palabras, como hemos visto, por relevancia o por el número de citas, para un poquito entender cuáles son las tendencias, y la idea de esto es un poquito en este ejercicio ver a qué tendencias, por un lado, podría ser interesante que se vayan orientando las líneas de investigación de su carrera. Entonces, esos 15,000 artículos también los podemos ver desde el tipo de documento, ¿no? 15,000, no, 14,000.5 son artículos, pero hay 1,200 artículos de revisión. Eso es a veces muy interesante porque una revisión compila muchos artículos y estos artículos de revisión nos pueden dar también un estado del arte de una técnica o algo que tenga que ver con tecnología de laboratorio dental. Acceso temprano son artículos que están a punto de ser publicados, artículos de reuniones, cartas, materiales editoriales. Entonces hay varios tipos de documentos que están hablando de esto que es tecnología de laboratorio dental. Ahora, el tema también es importante que podemos desglosar esos 15,000 artículos según la filiación de los autores. Entonces estamos viendo que, en primer lugar, hay una gran cantidad de autores desde la Universidad de Tokio, de la Universidad de Medicina Dental de Tokio. En segundo lugar, la Universidad de Tokio nuevamente, como una generalidad. RIKEN, no recuerdo qué es la sigla de la asociación, pero no vemos que Niigata, Osaka, Okayama, la Academia de Ciencias Chinas, o sea, los países asiáticos en esa temática de esos 15,000 artículos son los que más están publicando, ¿no? Porque sus afiliaciones son los primeros lugares, ¿no? Siguen algunos países asiáticos y aquí recién entra, ¿no? Con 500 artículos de esos por la institución a la cual corresponden sus autores, la Universidad de California, está la Universidad de Harvard, aquí el Instituto de Salud de Estados Unidos, la Universidad de Londres, etc. Entonces nos da un poco una idea también de cuáles son las instituciones más prolíficas en cuanto a producción en esta temática de cuando usamos esa combinación de esas 3 palabras. Podemos usar combinaciones de muchas palabras, entonces no hay toda una estrategia de hacer combinaciones de palabras para buscar por títulos, por abstracts, etc. Pero esto nos da un poquito de unidad también de dónde deberíamos ver, qué instituciones pueden ser un modelo para un poco entender cuáles pueden ser las tendencias de investigación. En este caso, por ejemplo, la Universidad de Medicina Dental de Tokio puede ser una buena referente para ver qué están haciendo en sus líneas de investigación. Esos 15,000 artículos también los podemos ver según las revistas en las que se han publicado. Entonces, en primer lugar está Reportes Científicos, PLOS es otra revista que está publicando mucho en esta temática. Entonces, eso también nos da un poco una idea de a cuáles referencias bibliográficas podemos acudir para un poco ver qué líneas de investigación están siendo publicadas en esas revistas. Por las áreas de investigación, ¿no? En primer lugar, ciencia de materiales. En segundo lugar, medicina y cirugía oral, odontológica, tecnología y ciencia, desde varios tópicos, ¿no? Interdisciplinarios,
biología molecular y bioquímica, biología celular, ingeniería, química. Entonces vemos progresivamente cuáles son las áreas de investigación que producen más y cada vez menos, ¿no? Pero desde la perspectiva de esa combinación de esas tres palabras, pero en todos los campos de esos artículos, no solo en el título o en el abstract, sino una combinación de todo el artículo. Por países, ¿no? Igual vemos nuevamente Japón está en la cabeza, luego China, luego Estados Unidos, Corea del Sur, Inglaterra, Alemania, Taiwán, y donde hay un país sudamericano, a ver, Francia, España, Brasil, con 348 artículos, que no es ni la 10ª parte de lo que produce Japón o Estados Unidos, pero ya nos da un poquito una idea, ¿no? ¿Quiénes son los países que están liderando estas temáticas en cuanto a publicaciones? Esas publicaciones son el fruto de sus líneas de investigación. ¿En qué idiomas están publicando, no? Casi todos estos 15.000 artículos, 14.000 han sido en inglés, apenas 13, imaginen, es una nada. 3 artículos en chino, 7 en alemán, 5 en italiano, 4 en japonés, 2 en idioma checo, 2 en español. Entonces, eso nos da un poco una perspectiva también, ¿no? De cómo está la cuestión de los idiomas. Y ahora hemos hecho ese mismo ejercicio, pero con algo mucho más específico. Solo buscar por tecnología dental, pero ya no en el cuerpo de todo el artículo, o sea, no solo en el título, más el abstract, más el contenido, etcétera, solo títulos. Entonces, artículos en cuyo título aparezcan las dos palabras, tecnología dental. Entonces, hemos encontrado, por lo menos en estas bases de datos, 394 artículos que tienen como título tecnología dental y algo más. Por ahí deben tener, ¿no? O sea, tecnología dental en la educación, tecnología dental de la impresión 3D, hay mucho. Enseguida vamos a ver una de esas listas con más detalle. Pero vemos, ¿no? ¿Cuáles son las categorías en las que se están publicando esos artículos que tienen como título tecnología dental y algo? Entonces está nuevamente la categoría de medicina y cirugía oral odontológica. En segundo lugar, la categoría de ciencia de materiales, ingeniería biomédica, educación. Aparece que no aparecía antes cuando hemos visto las otras categorías más amplias. Entonces también está la parte de medicina general, ciencia de materiales y biomateriales, la parte de farmacia, química, física y ingeniería multidisciplinaria. Entonces ahora estamos evaluando no esas tres palabras, ¿no? Tecnología de laboratorio dental, sino solamente tecnología dental y solamente publicaciones que tengan en su título esas dos palabras, tecnología dental. Si vemos autores, bueno, eso es importante. Hay varios artículos que son, en realidad no es que son anónimos, sino que la forma en la que han colocado sus nombres no permite verlos en la base de datos, pero vemos, ¿no? Hay un autor que titula Bezan, que tiene 6 artículos en esos 300, 400 que hemos visto que combinan la palabra tecnología dental. Entonces ya son un referente de a quienes podemos ir a buscar como personas con quienes también sea interesante ahora o a medio plazo o a largo plazo, de alguna forma pensar que tengan una vinculación institucional, porque estos son los autores que más están publicando artículos que imaginen, en toda esta base de datos, en sus títulos tienen tecnología dental y algo. Entonces, ¿no? Aquí nos da una idea de por lo menos algunos autores a quienes deberíamos por lo menos intentar hacer un contacto como institución para establecer redes de trabajo y de investigación. De todos estos artículos que tienen el título Tecnología Dental, la mayoría son artículos, pero hay 36 artículos de revisión que tienen la temática en el título de Tecnología Dental, ¿no? 24 son resúmenes de reuniones, congresos, 32 son materiales editoriales, o sea, el editor de una revista comenta algo sobre tecnología dental. Bueno, ¿en qué categorías entran entonces estos 400 artículos que tienen en sus títulos tecnología dental? Nuevamente, ¿no? La categoría de medicina, cirugía oral, odontológica está en primer lugar. La categoría de ciencia multidisciplinaria de materiales, ingeniería biomédica, educación, ¿no? Y las más disciplinas que tienen que ver con la educación, medicina general, biomateriales, farmacología, química multidisciplinaria, física y ingeniería multidisciplinaria, como categorías, grandes categorías. Y ahora, esos artículos que tienen en sus títulos tecnología dental, sus autores, principalmente a qué instituciones pertenecen. Entonces vemos un cambio, ¿no? Muy, muy grande.
cuando hemos utilizado esas tres palabras, crea tecnología, dental y laboratorio, teníamos varios países del Asia que lideraban, pero dentro del cuerpo de todo el artículo. Ahora que estamos analizando solo artículos que tienen en sus títulos tecnología dental, vemos que en primer lugar está la Universidad de Manchester en el Reino Unido, después Ámsterdam, Manchester nuevamente, Londres, Michigan, Zurich. Entonces, ¿no? Ya nos da una perspectiva diferente, mucho más direccionada de instituciones en las que podría ser, ¿no? Instituciones a las que, o por lo menos seguir un poco tal vez algunas líneas de trabajo que ellos están haciendo. Obviamente, ¿no? Ellos tienen millones de dólares y apoyo y tienen mucha escuela de décadas o siglos en algunos casos de práctica científica, pero tenemos que tener algo para tener un norte, ¿no? En todo el desarrollo de la visión institucional. Entonces, esto nos ayuda un poco a ver cuáles son las líneas de investigación, en qué instituciones en este caso. Entonces, estamos viendo, y por lo menos hasta donde puedo ver, no hay ninguna institución latinoamericana que esté por lo menos entre los primeros 25, en las primeras 25 instituciones que publiquen y cuya publicación tenga el título de tecnología dental con alguna combinación. ¿Qué revistas? Entonces, estos 500 artículos que tienen en sus títulos tecnología dental y algo más, ¿no? Primero está, con 35 artículos, la revista de educación dental, la revista de investigación dental, la revista británica dental, la revista América de la Asociación Americana Odontológica, supongo que es la traducción más o menos. Entonces, ¿no? Todas estas revistas deberían ser parte de todo el esfuerzo que las líneas de investigación, que las carreras definan, apunten a intentar publicar por lo menos en algunas de estas, porque estas son las revistas que están siendo las que más han tenido relevancia en este caso en lo que estamos analizando, ¿no? Publicaciones que tengan que ver con tecnología dental. Entonces, si pensamos que esta línea de investigación culmina en un producto, esa investigación debe ser publicada. Y estamos viendo que publicar en español lastimosamente no va a tener mucha visibilidad, hay que publicar en inglés, y si publicamos en inglés, por lo menos pensar en tal vez en algún momento apuntar a publicar en alguna de estas revistas que son las principales cuando analizamos el tema de tecnología dental por el título de los artículos, ¿no? Hay otras formas que podemos analizar esto, pero es un ejercicio para ver un poquito las tendencias. Los países ahora ya no son los países del Asia, sino en primer lugar Estados Unidos, Inglaterra y recién en tercer lugar China. Entonces va después Alemania, Rumania, Japón, Italia, Brasil, ¿no? Está en el 2, 4, 6, en el octavo lugar entre los países que más han publicado en estos artículos que tienen en el título, ¿no? Tecnología dental. Pero veremos que después de Brasil, es bueno, España, que también es un país de habla hispana, pero no, los demás países, excepto Brasil, todos están fuera de los países limítrofes con Bolivia. Al momento de analizar esos 400, 500 artículos por el idioma, el inglés es la publicación en la que casi todos han escrito, ¿no? Luego hay 7 artículos en alemán, 3 en ruso y 1 en español perdido, tal vez por ahí. Estas eran las áreas en las que se trabajan, perdón, el título está equivocado, pero no, siempre las áreas, la parte de medicina y cirugía oral, odontológica, ingeniería, ciencias de materiales, medicina general interna, química, las grandes áreas en las que están publicando estos artículos que tienen como título principal tecnología dental. Entonces, un ratito voy a abrir. Yo bajé esa base de datos de esos 400 artículos para ver cuáles son esos artículos. Entonces, permítanme abrirlo un momentito. Ya, ¿están viendo la tabla de Excel? No, no se ve, doctor. A ver, permítame un momentito. Ya, enseguida entonces les voy a mostrar. Voy a terminar la parte del PowerPoint y vamos a abrir el de Excel. Entonces, hasta esta parte, digamos, era este ensayo de
una muy rápida evaluación bibliométrica en lo que es tecnología dental para ver un poquito, ¿no? Cuáles son las áreas que pueden ser más promisorias si pensamos que las líneas de investigación de la carrera de tecnología dental del UPA por lo menos tengan como referente lo que se está haciendo en el mundo en investigación a partir de las publicaciones que son relevantes en esta área. Enseguida vamos a abrir el Excel, entonces no se preocupen. Pero también tenía como otra sugerencia un poco ver las tendencias en tecnología que se está viendo en el mundo pues, respecto a tecnologías en el área dental, ¿no? Entonces, hay varios lugares donde podemos ver cuáles son las últimas tecnologías y tendencias de innovación en la odontología. Entonces, voy a salir del PowerPoint para entrar en estos links rápidamente. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Y voy a compartir mi pantalla. Permíteme un momento. Ya, antes de abrir esa segunda parte, voy a ver primero el Excel donde estaban esas 500 publicaciones. Solo para tener... Ahora sí están viendo la tabla. Sí, doctor, se ve la tabla de Excel. Ya. Entonces, estos son, ¿no? los artículos que tienen en sus publicaciones en el título, tecnología dental y algo más. Entonces, ¿no? La primera dice, avances en implantes, en tecnología de superficie de implantes dentales, de escala micrométrica a la nanofotografía, en la revista Biomateriales. Vamos a ampliar un poquito. ¿No? Progresos en tecnología de compuestos dentales basados en dimetilcrilato, me parece que es. Tecnología, bueno, el tema es un poquito, no vamos a leer todos los artículos, pero no ver que si vamos viendo uno por uno, también nos puede mostrar un poquito cuáles son las tendencias. Entonces, esa tabla también, obviamente, la pueden utilizar. Están aquí las revistas, los han publicado, y por lo menos con los títulos pueden ver un poquito cuáles son las tendencias, ¿no? Lo que habíamos hablado de la manufactura y el diseño computarizado. Otra vez, ¿no? Tecnología de diodos de luz que emite luz azul para con luz halógena para curas profundas, reforzamiento con fibras de carbono, imagen dental moderna, ¿no? Una revisión de las corrientes de las actuales tecnologías y aplicaciones clínicas en práctica dental. Entonces, podemos estar todo el día viendo los artículos, pero estos por lo menos son los 400 o 500 artículos que una de las principales bases de datos de artículos científicos del mundo recopila, que incluyen en sus títulos, ¿no? La palabra de tecnología dental. Entonces, ¿no? Hay la parte de tecnologías genómicas, muchas cosas en tecnologías 3D, etcétera. Aquí está todo. Entonces, eso también es algo que puede orientar a que puedan hacer una lectura de estos artículos para ver, ¿no? Las tendencias que están siendo lo que está priorizándose en las publicaciones de tecnología dental en el mundo. Eso también lo voy a dejar claro para que lo puedan ver. Y también aquí están, ¿no? Los años, los autores, toda la base de datos completa. Vamos a salir de aquí un ratito entonces. Y permíteme solo entrar a la última parte, que es la parte de tendencias. Entonces, en realidad hay muchos portales donde podemos ver las tendencias, ¿no? Que hablan de la
tecnología y cuáles van a ser las tendencias este año o en estos próximos años. Entonces, ¿no? En uno de estos portales podemos ver cuáles son algunas de esas tendencias. Inteligencia artificial. Tal vez si suena un poco, bueno, es algo que ya cada vez está más y más en nuestro día a día, pero la inteligencia artificial va a ser un área muy interesante de desarrollo tecnológico, ¿no? Crear algoritmos que personalicen con una población muy específica, ¿no? En cuanto a patrones, a problemas, etcétera. Entonces es un área interesante para la parte de exploración de datos, porque con la inteligencia artificial se pueden construir algoritmos que ayuden a identificar mejor un problema, una dosis, un contexto, etcétera, etcétera. Cepillos de dientes inteligentes. Eso rápidamente yo busqué un poco y hay un poco de debate en cuanto a si realmente es una tecnología promisoria o no, pero por lo menos no es algo que vale la pena comentar. Realidad aumentada, ¿no? Es otra tecnología en la que uno puede utilizar accesorios como un teléfono inteligente, por ejemplo, y con la realidad aumentada se puede poner en el teléfono cuando esté enfocando algo, una imagen, contextos bidimensionales que no los vemos a simple vista, pero con ayuda de los teléfonos podemos verlos y que nos pueden ayudar, ¿no? Como dice su nombre, aumentar la percepción de la realidad que tenemos. Entonces, parece que ser una tecnología promisoria también para el futuro, ¿no? La parte de realidad virtual también en la parte odontológica, la parte de teleodontología, si está correcta la traducción también, ¿no? Hacer toda esta parte de análisis, diagnósticos a distancia, diseño asistido por computadoras e impresión en 3D también es una tecnología que no solo en este portal, o sea, hay varios portales, pero es algo que más o menos recurrentemente se está viendo que es cada vez, ¿no? Esto, CAD-CAM es diseño y manufactura, ¿no? Por computadora. Entonces, esas tecnologías es una tendencia también. Cámaras intraorales para tener cada vez más definición de la forma en la que observamos dentro de la cavidad oral. La parte de odontología es degenerativa, ¿no? Ya va con lo de células madre, que los propios dientes se regeneren y toda la tecnología y el conocimiento que involucra esas líneas. CRISP es una parte de lo que es la manipulación genómica, ¿no? Y cómo eso va a ser una tendencia en el futuro también para comprender mejor cómo resolver muchos problemas en la parte de tecnología dental desde una perspectiva de la bioingeniería, digamos, ¿no? Entonces, así, si podemos buscar unos 2 o 3 lugares, ¿no? Podemos ver también tecnologías emergentes. Y otra vez, ¿no? En este otro portal, aparte de teleodontología es una tendencia. Otra vez lo de cepillos inteligentes, la parte de impresiones 3D, medicinas degenerativa, ingeniería genética. Entonces, no vamos a hacer ahora una revisión exhaustiva, obviamente, pero es solo para un poquito, ¿no? Ver que por un lado, la parte de bibliometría nos puede dar un poco pautas de cuáles son las líneas que en el mundo se están utilizando en las investigaciones de los grandes centros de investigación en estas temáticas. Por otro lado, también algunas tendencias que se identifican en el mundo afuera de estas instituciones que hacen estas evaluaciones. Permítame volver una vez más a nuestra presentación. Bueno, entonces, ¿no? Hay algunos portales en los que podemos ver esas predicciones para las tecnologías y las tendencias en estas tecnologías. No las vamos a ver todas ahora. Es solo para tener un poquito, un breve pantallazo. Pero también lo que tal vez puedo sugerir es que para desarrollar las líneas de investigación, también se pueda hacer un análisis FODA, es decir, hacer una tabulación de las amenazas, las debilidades, las oportunidades y las fortalezas de la carrera de tecnología dental de la UPA, con la perspectiva de tener, no fortalezas, tener unas 10 fortalezas, 10 oportunidades, 10 debilidades y 10 amenazas, con las que puedan tener una mejor lectura del contexto actual y futuro que va a ser su carrera, ¿no? Si una fortaleza es que tienen apoyo económico, si una debilidad es que sus docentes no tienen líneas de investigación o no son investigadores a tiempo completo,
que si una amenaza es el desarrollo de la tecnología tan rápido que no está siendo acompañado por por los currículos. O sea, es un análisis que tienen que hacerlo de forma interna, pero tiene que ser un análisis lo más sincero posible, porque esos análisis, como una sugerencia, ¿no? Les van a dar una visión mejor de cuál es el contexto actual en el que está la carrera y cómo las líneas de investigación que vayan a proponer pueden o no articularse con ese análisis del contexto, ¿no? Como dice acá también, ¿no? De la combinación de fortalezas con oportunidades surgirán las potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización o empresa, o en este caso para las líneas de investigación. Las limitaciones, determinadas por una combinación de las debilidades y las amenazas, colocan una seria advertencia, mientras que los riesgos, que van a ser la combinación de fortalezas y amenazas que ustedes vayan identificando en este análisis interno que puedan hacer, y los desafíos, que va a ser la combinación de las debilidades y las oportunidades, determinados por su correspondiente coordinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo de las líneas de investigación. Entonces, solo para terminar un poquito, también puede ser muy saludable que ustedes puedan sentarse a hacer una matriz, ¿no? De este análisis FODA para comprender mejor el contexto actual y, y delinear mejor las líneas de investigación que también desean desarrollar. Ese era un pequeño aporte que espero pueda servirles un poco para definir las líneas de investigación que están desarrollando en su carrera. Gracias. Doctor, no, más bien a usted las gracias por haber aceptado darnos esta orientación, porque prácticamente a nivel mundial el número de artículos que se publican de lo que yo veo son la mayoría en inglés, ¿no? Y son muy pocos los artículos que se publican en español. Y creo que ahí hay una debilidad tal vez en nosotros, porque no lo dominamos, no sabemos prácticamente, ¿no? El inglés y se ve que la mayor parte de las universidades que están entre las mejores del mundo, las publicaciones son en inglés, es lo que le entiendo, doctor. Sí, por una parte, tanto para que ustedes puedan acceder a lo que dicen esas publicaciones. Obviamente no necesitan un inglés tan prolífico, pero que sea un inglés técnico que les permita entender el contexto de cada artículo. Entonces, han visto, ¿no? De todos esos artículos, si no tenemos el idioma, vamos a solo estar limitados a las publicaciones que son en español. Y como han visto al inicio, de las 15.000, cuando hagamos un análisis más grande, una cantidad tan insignificante están en español. Un dato más también importante. Estas bases de datos son las bases de datos que utilizan las universidades del primer mundo. Entonces, obviamente hay mucha publicación en español que si ahora ponemos, ¿no? Tecnología dental en el Google Scholar y ponemos tecnología dental, nos van a aparecer un montón de artículos. Pero lastimosamente muchos de esos artículos no llegan a tener el estándar de calidad que les permite ser incorporados en estas bases de datos que manejan las universidades del primer mundo principalmente. Entonces, eso es algo que también hay que entender, ¿no? Hay todo tipo de publicaciones, pero estas bases de datos que hemos utilizado para este ensayo son publicaciones que ya tienen, ¿no? Cierto rigor que es aceptado por el mundo académico un poco más desarrollado, si vale la palabra. Obviamente no es que, no necesariamente es tal vez la mejor forma de evaluar lo que se escribe en español, pero hay muchos rigores en cuanto a publicaciones, ¿no? Las revistas tienen que publicar 3, 4 veces al año por 3 años consecutivos. Hay factores de impacto que miden cuánto de impacto que tiene cada publicación y todo eso va siendo parte de una serie de criterios para que una revista pueda ya ser parte de estas bases de datos. Entonces, por ejemplo, un dato muy triste, hasta donde yo conozco, me parece que ninguna revista boliviana aún está en estas bases de datos de las universidades del mundo, o por lo menos las universidades más desarrolladas. Entonces, lo que publicamos en revistas bolivianas sirve para un ámbito local, pero no
es visible para la comunidad académica en general, a no ser que busquen, ¿no?, de otra forma que no sea por estas bases de datos. Entonces, no solo es una cuestión a nivel de casero, a nivel de la universidad, sino a nivel de país, que estamos realmente en cuanto a publicaciones con una coyuntura que debemos entender. No significa que también todo sea perfecto desde esa perspectiva, pero nos da una pauta de cómo un poquito orientar también las líneas de investigación que queremos desarrollar y si queremos que sean visibles. Por ejemplo, como un instituto de investigación o un grupo de investigación que ustedes tengan, por supuesto que tienen que estar articulados con grupos de investigación de otros países. Entonces, si van a hacer un vínculo, aunque sea muy pequeño, con alguno de estos autores de alguno de estos 500 artículos, van a tener que hablar en inglés y tienen que un poquito, ¿no?, entrar en esa dinámica, lo que sería deseable, ¿no? Pueden poner eso entre sus oportunidades, ¿no?, futuro, de formar grupos de trabajo internacionales, pero también lo que requiere eso, ¿no?, que vas a requerir de las capacidades de sus docentes, de sus instituciones, de sus propios estudiantes. Entonces, no, hay muchas cosas a ir pensando para fortalecer una línea de investigación. No solo es también poner los temas, sino también tienen que ustedes analizar un poquito que estas líneas de investigación las van a desarrollar sus docentes. Entonces, tienen que ser líneas que sus docentes o tengan experiencia o realmente van a invertir su tiempo en empezar a desarrollar algunas de estas líneas, porque si no, uno puede colocar cualquier línea de investigación, pero no va a tener sentido si nadie la va a trabajar. Y se espera, ¿no?, que un docente investigador, si es el caso, ojalá tengan varios de ellos, formen sus grupos de trabajo con los estudiantes, con otros docentes dentro de la UPEA, fuera de la UPEA y de otros países también. Entonces hay muchos aspectos que poco a poco se pueden ir pensando para esto de las líneas de investigación con algunos de estos elementos que estamos viendo también, ¿no?, en este caso de una herramienta que son los análisis bibliométricos. Doctor, otra consulta también realizarle. Em, ¿Por qué hay muy poco apoyo a la parte de investigación? Porque de lo que yo veo en otros países, eh, están bien adelantados, pero yo pienso que debe haber desde, no sé, desde tal vez desde el Estado que se apoya a la parte de investigación. Pero en aquí creo que hasta el IDH creo que han cortado para los institutos de investigación. Sí, lastimosamente es una realidad muy cruda que tenemos en Bolivia. Somos uno de los pocos países en Sudamérica que aún no tiene como país un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por ejemplo, yo he vivido muchos años en Brasil. Brasil tiene un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ese consejo, ¿no?, que tiene investigadores con mucha experiencia, define con mucha más objetividad cuáles son las líneas que como país deberían fortalecer en desarrollar. Y por otro lado, esos consejos también administran los recursos. Entonces, esas líneas, esos consejos, por ejemplo, dan becas para los estudiantes para que puedan ir al exterior, especializarse en un tema que ya han definido como una prioridad. Es un tema muy crítico que cae en eso, en que no tenemos un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Si existiera ese consejo, seguramente no habría una línea de trabajo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Bolivia que esté relacionado con la tecnología dental, en donde el propio consejo, con los docentes, con apoyo internacional, o sea, definirían cuáles son las líneas más necesarias de fortalecer dentro del país y eso también implicaría, ¿no?, cuántos recursos se debe invertir, ¿no? En otros países las agencias de fomento a la ciencia justamente hacen eso, no solo ayudan a delimitar, sino también ayudan a conseguir recursos para desarrollar esas líneas de investigación. Entonces, en Bolivia, que yo sepa, solo Paraguay no tiene, igual que Bolivia, un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y todos los demás países limítrofes con Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, todos tienen ya hace años sus consejos, entonces la ciencia en general está mucho más estructurada. No sé si tienen alguna pregunta, colegas, pueden aprovechar esta oportunidad.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto, doctor. Eh, Fue un agrado escuchar toda su ponencia. También quisiéramos aprovechar, ¿no? Sus tal vez conclusiones, ¿no? En caso a esto. Yo, por ejemplo, observaba y también rescataba lo que usted opinaba de que es importante entonces relacionar uno la tendencia de acuerdo al conocimiento que se tiene a un determinado área, ¿no? Pero también es importante la necesidad que tiene nuestra sociedad o nuestro entorno, porque ahora que se está planteando las líneas de investigación de esta nueva carrera, tiene que ser pues la respuesta a la necesidad de la población, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que en base a eso deberíamos de dirigir los temas o los capítulos. Sí, por supuesto. Eh, es un trabajo también que, claro, ¿no? Requiere del tiempo de los investigadores, de O los líneas de docentes, investigación. estudiantes, para definirlas desde la perspectiva de las necesidades locales, cuáles son, y tal vez les ayude un poco, ¿no? Si lo estructuran tal vez como un FODA, como habíamos mostrado, porque ahí pueden poner las oportunidades, por ejemplo, si hay una demanda en ciertas áreas de la salud bucal de las personas, esas áreas que ustedes van a conocer mejor que yo seguramente, no con certeza más bien, cuáles son esas áreas que pueden también fortalecer a que ustedes dirijan más sus esfuerzos a resolver esas áreas. Pero es un trabajo ya más específico en el cual ustedes, como los que son los que tienen la pericia en estos temas, van a saber mejor enfocar. No está, no, pero no está de más, ¿no? Por ejemplo, invitar a algunos responsables de algunos hospitales o de algunos programas de salud para que con ellos compartan tal vez algunos indicadores, algunas estadísticas que les ayuden a calibrar un poquito, ¿no? En qué temáticas es necesario invertir más esfuerzos. Y no solo en estadísticas de los pacientes, sino también en estadísticas de los profesionales que, ¿no? Tal vez requieren, ¿no? Ciertas fortalezas o ciertas áreas en las que todavía hay que trabajar mucho más. De todas formas, voy a dejarle la presentación a al responsable de haber viabilizado la reunión de hoy día y también ese Excel y otro Excel más que tenía los 15.000 artículos, por lo menos para que les pueda servir un poquito. Sí, por favor, doctor, para que nos podamos guiar. Colegas, no sé si tienen alguna otra pregunta más. Por favor, los investigadores tal vez tienen alguna pregunta más, doctor Max. No, doctora, ninguna. Tal vez no, como comentario también nuevamente, una línea de investigación tiene que ser algo vivo, ¿no? Entonces, eso, los docentes, investigadores principalmente, deben desarrollar estas líneas de investigación en 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, a veces si son líneas de investigación fuertes. Entonces, lo ideal es que estas líneas de investigación, ¿no? las lideren los docentes, pero que tengan un grupo de trabajo con otros docentes y con los estudiantes. Entonces, eso debe ser algo importante que pueden analizar también para trabajar en esa lógica que sería la ideal, cuáles son las fortalezas, las debilidades que tienen para hacerlo, para definir mejor un poco cuál va a ser el paso a paso para todos esos procesos.
Y Y bueno, ¿no? doctor, una consulta. Usted como ha estudiado allá en Brasil, ¿cómo elaboran sus líneas de investigación o cuántos años dura, digamos, una línea de investigación y después de cuánto tiempo lo hacen la renovación? Bueno, eso es un poco relativo, ¿no? Una línea de investigación puede ser para toda la vida, pero obviamente dentro de un área grande pueden haber líneas de investigación más específicas, ¿no? Por ejemplo, donde yo estudiaba, todos los docentes, en primer lugar también un poquito hay que ver los contextos. Eh, la investigación es un proceso que requiere una madurez de los investigadores. Entonces, donde yo estudiaba, por ejemplo, absolutamente todos los investigadores y docentes, que eran entre 15 o 20, todos tenían por lo menos doctorado, entonces se habían especializado mucho en sus áreas. Entonces, sus líneas de investigación ya eran una línea para toda la vida, ¿no? Eran laboratorios, cada uno tenía un laboratorio y era un laboratorio específico de una temática donde se trabajaba esa temática de forma constante y permanente. Claro, habían subáreas, pero en las líneas grandes, ¿no? Tecnología, por ejemplo, para ustedes, no sé, tantas que hemos visto ahora, pueden ser líneas grandes, pero en detalle se pueden ir, que, por ejemplo, por decirles, en el laboratorio donde yo estudiaba, había una línea de investigación general que mi profesor, que era un doctor, hace 20 años la desarrollaba y la sigue desarrollando, pero con cada estudiante iba aumentando un poquito más en esa línea o líneas relacionadas. Entonces, eso, ¿no? Las líneas grandes tienen que ser, yo creo, algo que va a fortalecer su crecimiento como carrera en 5, 10, 15, 20 años. Y dentro de las líneas grandes pueden haber muchas líneas pequeñas, ¿no? Que tengan espacio para innovar, pero siempre estando actualizados y pensar siempre que la universidad no tiene que ser una cosa hermética y cerrada, sino al contrario, tiene que ser universal, transdisciplinaria. Entonces, claro, es un desafío, a veces es fácil hablarlo, pero en realidad en la práctica es un gran desafío que puede que no se lo haga de la noche a la mañana, pero es un proceso que siempre tiene que estar en el espíritu de su carrera o de su facultad o de la estrategia que están pensando para la investigación. Entonces, no sé si se puede decir cada cuánto tiempo hay que renovarlo, porque es digamos, en tecnología principalmente hay muchas cosas que ustedes han visto, cada año cambian mucho las cosas, entonces tiene que ser algo dinámico y la propia experiencia que ustedes vayan teniendo en las áreas les va a dar las pautas para ver en qué tiempos tienen que un poco analizar si tienen o no que renovar sus líneas de investigación. Colegas, no sé si tienen alguna otra pregunta más. Doctor Granados. Doctor, en vista de que no hay más preguntas, agradecerle nuevamente. Yo creo que va a haber también otra oportunidad para que podamos invitarles como casera para que nos pueda orientar, ¿no? Porque de lo que yo veo percibiendo en la casera, es una casera en el cual tal vez no trabajamos directamente con el paciente, ¿no? Sino indirectamente. Y es más tal vez la carrera, la manipulación de materiales y de lo que yo veo es más trabajo experimental y prácticamente en eso también recién estamos empezando también en la investigación y yo creo que en otra oportunidad también lo vamos a invitar, doctor, para que nos vaya orientando. Claro, en lo que pueda apoyar va a ser para mí un placer y tal vez como una pequeña reflexión, ¿no? La investigación como tal es un poco más tradicional en ciencias básicas, ¿no? Biología, química, física, matemática. En las áreas de ingeniería y salud no es tan habitual,
Entonces, yo creo que es un desafío muy interesante el que ustedes están planteando de desarrollar líneas de investigación en esta área de tecnología dental, porque creo que también eso va a mostrar un poco que están no solo innovando, sino están en la delantera de lo que quieren hacer como universidad, que no es solamente formar técnicos, sino formar investigadores, que es una óptica muy diferente, porque eso es, la investigación es innovación constante. Entonces creo que es un gran desafío, pero creo que eso es también una oportunidad para mostrar, ¿no?, que como universidad están más bien planteando las nuevas soluciones de todo esto que ahora, por ejemplo, para preparar un poquito esta presentación, algo veía de algunas de estas temáticas y veo, ¿no?, que hay tantas investigaciones que muestran que se siguen desarrollando las cosas, que hay nuevos materiales, nuevas combinaciones, nuevos enfoques. Entonces, creo que es una oportunidad muy interesante la que están planteando de innovar como investigación en esta temática. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, le voy a, entonces, ahora que termine la sesión, voy a enviar la presentación y los Excel y bueno, espero que puedan desarrollar como creo que lo van a poder hacer con el tiempo, esto que están buscando, que es desarrollar sus líneas de investigación. Eso, ¿no? Y no es tal vez algo que también se hace de la noche a la mañana, sino también es fruto de los investigadores y cómo van funcionando sus grupos de trabajo. Entonces, ustedes van a ir poco a poco también encontrando el ritmo y la extensión de lo que quieren hacer. Gracias, doctor. Nuevamente agradecerle y yo creo que no va a ser la última vez que le vamos a invitar. Yo creo que le vamos a estar haciendo llegar la invitación, doctor, y espero que nos pueda aceptar y pueda ser parte de los docentes que nos vayan orientando en la investigación en la carrera, doctor. Muchas gracias. De nada, buenas noches y un placer. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias.